A continuación, voy a hacer una breve retroalimentación de algunas cosas que vimos. Hablamos, por ejemplo, de la fisiología y habíamos dicho en forma general que la fisiología estudia los órganos del cuerpo humano, su organización en tejidos, las células, que son las que nos permiten estar vivos, permiten que se puedan realizar estos procesos vitales. Tiene mucha relación, directa relación con la anatomía humana, obviamente, ¿verdad? Con la bioquímica, como ustedes habían visto, física y química biológica, y también con la biología celular y molecular. Están ampliamente emparentadas por todos lados. También habíamos hablado del término de homeostasis, que dijimos que es un estado de equilibrio en el cual se mantiene en constante las, las funciones vitales. Si el mecanismo homeostático o la homeostasis falla, entonces puede sobrevenir la enfermedad o inclusive la muerte. También nosotros sabemos por biología y por física y química biológica que existen niveles de organización. Sabemos que el cuerpo humano no hay nada dispuesto al azar, está todo bien organizado en células, tejidos, órganos, etcétera. La fisiología tiene también una serie de métodos de estudio que tienen que ver con estas ramas, por ejemplo, la bioquímica y la biología molecular. Son técnicas muy especiales de electrofisiología, imágenes especiales, para poder entender ese entorno biológico. Se relaciona con muchas ramas, por ejemplo, en el caso de la odontología, la fisiología humana, pero más tiene relación con la bioquímica y la genética. En cuanto a lo que es odontología, entender la fisiología para el odontólogo es fundamental, ya que nosotros atendemos seres humanos, no bocas solamente aisladas. La aplicación que tiene la fisiología es bastante amplia y mediante el entendimiento de esos mecanismos homeostáticos podemos llegar a determinar cuando el cuerpo está en desequilibrio o digámosle enfermo de algún u otro sistema o una combinación de ellos, por ejemplo. También hablamos de los líquidos corporales. Dijimos que esta palabra líquidos corresponde principalmente al agua, exactamente, al agua. También habíamos visto que el 60% del peso corporal es agua, como se muestra aquí en la figura. Fíjense, 60% del peso. También habíamos dicho que esta agua, ¿verdad? El agua corporal total es el 60%. Estaba distribuida en dos grandes compartimientos. Uno, el que está afuera de las células, que se llama compartimiento extracelular, o mejor conocido como medio interno. Y el otro, el compartimiento que está adentro de la membrana plasmática, que es el compartimiento intracelular. También habíamos visto, ¿verdad?, que aproximadamente un tercio de esa agua está formando parte del medio interno y dos tercios aproximadamente el compartimiento intracelular. Si llevamos a porcentaje del 60% del peso corporal, 40% se encuentra en el compartimiento intracelular y 20% en el compartimiento extracelular. También hablamos de que esos líquidos en el organismo, esa agua corporal total que se distribuye en esos compartimientos anteriormente citados, lo que hacen es regular el volumen de líquidos que hay mediante una serie de procesos físico-químicos. Por ejemplo, mediante la osmolaridad, mediante la presión hidrostática, por ejemplo, de los líquidos, para que se mantenga en un estado de equilibrio, en homeostasis.
También es importante destacar que, por ejemplo, el plasma sanguíneo, donde están, entre comillas, flotando las células sanguíneas y los distintos corpúsculos y moléculas, eso representa 5% del peso corporal. Esto está dentro de lo que es el compartimiento extracelular. Está dentro de los vasos sanguíneos. También habíamos mencionado de que existe un compartimiento que llamábamos transcelular, donde hay un líquido transcelular que no está ubicado ni en el plasma ni en el líquido intersticial. Está ubicado en cavidades. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, el humor acuoso, el líquido sinovial que habíamos citado en la clase. Y esto constituye un porcentaje mínimo dentro de lo que es el líquido extracelular. Esa agua es fundamental para que se mantenga un equilibrio hídrico, pero mediante la ingesta y mediante el egreso, en este caso la excreción del líquido, la eliminación, entre comillas, del líquido afuera del cuerpo, ¿verdad? Entonces, este es un proceso esencial para la homeostasis y la función celular adecuada. De lo contrario, van a venir situaciones de desequilibrio que pueden producir enfermedades. Hablamos también de la homeostasis, que es el mecanismo que mantiene en equilibrio interno las funciones orgánicas de manera óptima para que todo pueda funcionar adecuadamente, sin excesos y sin déficit. Dijimos que la homeostasis es un proceso mediante el cual el organismo mantiene su entorno interno en condiciones estables para que las células puedan funcionar de manera óptima. Hay muchos sistemas que están involucrados, pero hay dos que son fundamentales para que este equilibrio se mantenga y no se rompa, que son el sistema nervioso y endocrino. Esto es clave para entender toda la fisiología, porque mediante estos dos sistemas se van a regular una enorme cantidad de mecanismos homeostáticos. ¿Mediante qué? Mediante transmisión de señales eléctricas, como habíamos visto los potenciales de acción, etcétera, las neuronas, y también mediante hormonas, que son unos mensajeros químicos producidos por órganos glandulares como la hipófisis, etcétera. También la homeostasis presenta un mecanismo de control que incluye a lo que es la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. Mediante estos dos mecanismos, entonces se van regulando los parámetros fisiológicos del cuerpo humano. Factores reguladores. Estos factores que se regulan, podemos citar el primero de ellos, la temperatura corporal, en que está activado mediante un mecanismo de retroalimentación negativa. El pH sanguíneo, la concentración de glucosa, el equilibrio de agua o equilibrio hídrico, el equilibrio electrolítico, etcétera. El medio interno ya sabemos que es clave, porque es allí donde se establece la estabilidad del, del alrededor de la célula, ¿verdad? Del entorno celular. Este medio interno, tenemos que saber bien qué se refiere al líquido extracelular, al famoso LEC que habíamos citado. Este es el líquido que está fuera de la célula que le baña a la célula. Entonces, ese es el entorno que hace funcionar adecuadamente al organismo. Este medio interno, y atiendan bien esto, actúa como un intermediario. Y la pregunta es, ¿intermediario entre qué? Y por supuesto,
entre la célula y el medio externo. Entonces, esto, esto hace, ¿verdad?, que las células no estén directamente expuestas al medio externo. ¿Cómo se regula la estabilidad de este medio interno? Mediante el sistema de control que habíamos citado para mantener un volumen constante. Porque fíjense que acá estamos hablando de líquidos. Entonces, tiene que haber un volumen constante. Si hablamos de su composición, acá la composición es variada, ¿verdad? Porque ya dijimos que está distribuida en el plasma, en el líquido intersticial, el líquido cefalorraquídeo que sería transcelular, etcétera. Ojo también con este tema. Los mecanismos homeostáticos están formados por un sistema de control que es el que les había citado. Y incluye esto un sensor, un centro de control y un efector. Entonces, de esta manera, trabaja como un sistema, un conjunto de partes que están interrelacionadas entre sí para producir un efecto, ¿verdad? En este caso, para regular las funciones vitales. Bien, aquí hay algo sumamente importante. Este sistema de control tiene, este sistema tiene dos mecanismos, uno endocrino y uno nervioso. La diferencia entre ambos es el tiempo de reacción que le lleva, ¿verdad? Por ejemplo, el control nervioso, como utiliza señales eléctricas provenientes de los potenciales de acción que se transmiten a través de las membranas de las neuronas, pueden controlar las funciones de manera rápida y precisa. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había fibras rápidas, fibras lentas en transmisión? Fibras que transmitían la señal a velocidades, pero muy altas, ¿verdad? Para lo que es la distancia al cuerpo humano. En cambio, el sistema de control endocrino no es tan rápido, es más a largo plazo, porque acá se establece la comunicación mediante una hormona. Quiere decir que ese sensor va a captar la señal, se va a enviar al sistema de control, pero el sistema de control va a enviar otra vez otra señal a una glándula endocrina y la glándula va a producir la hormona X para que el efector pueda realizar la función para la cual está diseñada. Esa es la gran diferencia entre ambos. También es muy importante citar estos circuitos de retroalimentación. Tenemos el de retroalimentación negativa. Estos circuitos de retroalimentación negativa son respuestas a cambios internos o externos, por ejemplo, la regulación de la temperatura corporal. O como tenemos acá el caso de la estimulación del útero, donde en el hipotálamo, perdón, se produce la hormona liberadora de gonadotropina que estimula a la adenohipófisis o lóbulo anterior de la glándula hipófisis. Esta, en respuesta a esa hormona, libera hormona folículo estimulante y luteinizante que estimula a los ovarios para que allí se produzca estrógeno y progesterona que van a tener su efecto posteriormente en el útero. Cuando se produce en exceso, entonces el mecanismo envía una señal para que se corte la producción. Por eso se llama retroalimentación negativa, porque hace que se corte el circuito de producción. En el caso de la retroalimentación positiva, tenemos, utilizando el mismo ejemplo, por ejemplo, el hipotálamo libera la hormona liberadora de gonadotropina, viene en la hipófisis anterior, estimula a los ovarios mediante la hormona folículo estimulante y luteinizante para que el ovario produzca estrógeno y progesterona. Pero si estamos en una situación en que la mujer está en un nivel de parto inicial, intermedio o avanzado, o por ejemplo ya en el momento del parto en el que la criatura está por salir del útero,
Allí la cabecita del bebé va a estimular la contracción, va a estimular a las paredes uterinas y esa señal se va a enviar al hipotálamo nuevamente para que se siga produciendo más contracción y así pueda ser expulsado el bebé al exterior. Por eso se llama retroalimentación positiva. Entonces, este ejemplo de retroalimentación negativa ya habíamos citado en clase, pero también le vamos a agregar uno que está aquí, que es la regulación de la glucosa en sangre. La glicemia se regula mediante retroalimentación positiva. Con respecto a la ósmosis, debemos saber que se refiere al movimiento de agua a través de una membrana que es semipermeable desde una región donde hay menor concentración de soluto a una donde hay mayor concentración de soluto, para tratar de compensar esa desigualdad a través de la membrana, en este caso, la membrana celular. Cuando hablamos de ósmosis tenemos que hablar de un concepto que es el de tonicidad. La tonicidad se refiere a la concentración de soluto o de soluto que hay dentro de la célula y en su entorno. Esa tonicidad se puede clasificar en tres grupos. Puede ser hipertónica, hipotónica o isotónica. Todos los líquidos que se administran en el cuerpo humano tienen que ser isotónicos, por ejemplo, como el suero fisiológico. Cuando una solución es hipotónica, por ejemplo, hipotónica quiere decir que tiene poca concentración de soluto y más cantidad de agua. Entonces, recordemos que la ósmosis es el movimiento del agua de una zona donde hay menor concentración de soluto a una donde hay mayor. Entonces, ¿qué va a pasar si metemos a la célula en una solución hipertónica? La célula se va a hinchar. ¿Por qué se va a hinchar? Porque el agua va a pasar hacia el interior de la célula y eso puede hacer que la célula muera, ¿verdad? Reviente, literalmente reviente. Una solución hipertónica es aquella donde hay gran cantidad de solutos, ¿verdad? En este caso, vamos a suponer el interior de la célula. Entonces, cuando ponemos a la célula en el interior de una solución hipertónica, ocurre lo contrario, porque hace que el agua que está en el líquido intracelular atraviese la membrana plasmática por ósmosis al medio interno y la célula se achicharra. Cuando mm, esos solutos que están en el interior están en equilibrio con el medio interno, por ejemplo, entonces no va a haber ese movimiento de agua. Y ahí podemos decir que está en una condición isotónica, o que la solución en ese caso es isotónica porque no provoca ni entrada ni salida de agua del interior de la célula. También hablamos del transporte pasivo. El transporte pasivo es ese pasaje de iones o moléculas a través de la membrana donde no se utiliza energía química. Ojo, no se utiliza energía química, o sea, ATP para nosotros, ¿verdad? Sí, fácil y rápido. Este pasaje se puede dar o directamente a través de la membrana o a través de una proteína en forma de poro, que es como una especie de poro abierto, está conformado por una proteína y permite el paso de de un ion o molécula X, ¿verdad? Cuando los iones pasan libremente a través de la membrana, se llama difusión simple. Pero cuando es a través de estos poros especiales, se llama difusión facilitada. Ojo, en ambos casos, la energía necesaria para mover esto viene del movimiento que tienen las moléculas. O sea, la energía cinética viene de su energía. Porque ustedes saben por química que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si no hay energía química, si no hay ATP que haga mover esto, entonces,
¿Qué es lo que le da energía? La energía del movimiento, la energía cinética. Bien, tenemos a otro tipo de transporte en el cual acá sí se utiliza energía química y le llamamos activo. ¿Por qué activo? Porque utiliza ATP, energía química proveniente de las mitocondrias. Un transporte activo puede ser primario como secundario. El primario es el que funciona a través de estas bombas que ya habíamos visto, bombas de sodio, potasio, etcétera. Y el transporte secundario es ese que habíamos visto, en el cual hay movimiento de dos, por ejemplo, iones o moléculas. Si van en el mismo sentido se llama simporte y si van en sentido contrario se llama antiporte. Esos son ejemplos de transporte activo secundario que es el que habíamos visto de sodio y calcio, por ejemplo, glucosa y sodio, etcétera. También están las bombas, que dijimos que son bombas porque bombean iones de un lado a otro de la célula. Habíamos hablado de la bomba de sodio y potasio ATP, esa es sumamente importante. También está la bomba de calcio. Ojo, la bomba de calcio que está presente también en el tejido muscular, que permite que se pueda contraer el músculo. Calcio y también ATPase. Acá vamos a recalcar lo que es el transporte activo. En el caso del simporte, ambas moléculas se mueven en un mismo sentido, como el ejemplo que tenemos aquí, ¿verdad? Este dibujito. También tenemos el mecanismo de antiporte, que es en el cual las moléculas o los iones se mueven en direcciones diferentes. Uno entra y el otro sale. Y el que es unidireccional se conoce también como uniporte. También tenemos que saber, ¿verdad?, que existe un fenómeno de tráfico vesicular en el cual la célula puede introducir al interior del líquido intracelular o al citoplasma ciertas moléculas. Ese mecanismo se llama endocitosis. Y este mecanismo de endocitosis es un mecanismo vesicular, quiere decir que se forman vesículas. Por ejemplo, como tenemos aquí, en las partículas esenciales para el metabolismo celular, que son ingeridas mediante la invaginación de la membrana celular y una serie de moléculas especiales receptoras que se llaman moléculas de clatrina que eh, van a englobar a esa partícula para que se realice el tráfico intracelular de ese componente, que puede ser aminoácidos, glucosas, etcétera. Y también existe otro mecanismo a través del cual la endocitosis se realiza mediante una serie de receptores especiales que están ubicados en la membrana plasmática que captan a esa molécula o ion del exterior. Y así se realiza ese tipo de transporte que también es vesicular, pero está mediado por receptores. El fenómeno opuesto, denominado exocitosis, a través del cual la célula expulsa de su citoplasma hacia el medio interno alguna sustancia X. Puede ser, por ejemplo, en el caso de las neuronas, puede ser, por ejemplo, acetilcolina, un neurotransmisor, glutamato, etcétera. Este fenómeno de la exocitosis es muy importante porque está controlado este fenómeno por una serie de señales muy complejas, químicas y eléctricas. Por ejemplo, en el caso del aumento del calcio intracelular. Sabemos ya que si hay un aumento excesivo de calcio intracelular puede ser deleterio para la célula. Deleterio quiere decir dañino o tóxico para la célula. La célula también necesita, entre comillas, ¿verdad?, ingerir líquidos, líquidos y solutos mediante una serie de vesículas que van a ser producto de la invaginación de la membrana celular.
esta pinocitosis también puede ser de dos tipos. Por ejemplo, una de ellas que se llama constitutiva, que es la que ocurre de manera continua. Y la otra está mediada por clatrina, que ahí sí ya está involucrado un receptor. Entonces, estos son los diferentes tipos de pinocitosis que se presentan. Quiero dar también un énfasis especial a esta parte muy particular, ya que se habla mucho de la membrana. La membrana está constituida por una serie de fosfolípidos, dijimos que es de naturaleza lipídica. Aquí tenemos un fosfolípido esquemático para refrescar un poco la memoria. Tenemos la cabeza que dijimos que es hidrofílica, es afín al agua, es polar, se orienta hacia donde está el agua. También tiene una cola que es hidrofóbica, que se aleja del agua, no le gusta el agua, es de naturaleza lipídica, ¿verdad? Por eso se representan de esta manera esquemática a los fosfolípidos de la membrana celular. Hay diferentes composiciones de la membrana, composiciones muy diferentes dependiendo del tipo de célula. La más común, por ejemplo, que se encuentra en la cabeza hidrofílica es la colina. La colina, por ejemplo, y aminoácidos como ácidos grasos que forman, por ejemplo, la ceramida y en su composición general forma la esfingomielina, que está muy presente en el sistema nervioso central, todas partes del sistema nervioso central. Y así podemos ver diferentes composiciones químicas de las membranas celulares. Acá hay algo interesante, que estas membranas contienen colesterol y este colesterol modula la fluidez de la membrana, estabiliza para que no se rompa todo de vale la membrana. Y está ubicada así, ¿verdad? Ahí tenemos la molécula de colesterol. Ustedes saben por química esto, ¿verdad? El ciclopentano peridrofenantreno, ubicado de manera periódica para evitar que se abra la membrana plasmática. Los esfingolípidos son un grupo especial de lípidos que derivan de la esfingosina, que está presente en la membrana plasmática. Y esta participa en la formación de bolsas lipídicas y procesos de señalización celular. Esa es la importancia de estos esfingolípidos. O sea que cuando hay un fenómeno donde se va a comunicar una célula a otro grupo celular, sea ahí cerca o a distancia, entonces esa molécula se envuelve por un fragmento de la membrana que es rica en esfingosina. También podemos citar, por ejemplo, la cardiolipina. La cardiolipina es un fosfolípido que está ubicado exclusivamente en la membrana mitocondrial interna, que ayuda a que los electrones sean transportados en forma de cadena. Acá tenemos, por ejemplo, la cardiolipina y el sistema de transporte de electrones, la membrana mitocondrial interna. También existe otro fosfolípido muy importante que se llama fosfatidil inositol. Y este es importante porque actúa en el proceso de señalización celular. Este fosfatidil inositol es precursor de un segundo mensajero del cual vamos a hablar cuando hablemos de hormonas, como lo es el IP3 o inositol trifosfato, del cual vamos a hablar más adelante. También sabemos que la membrana plasmática tiene proteínas, por ejemplo, integrales, proteínas periféricas, por ejemplo, como esta que está hacia el exterior, unida a carbohidratos para formar el glucocálix. También hay proteínas ancladas a la membrana interna de la célula o proteínas en forma de canal, como los canales iónicos que habíamos visto anteriormente. Es importante también reconocer lo que es el potencial de acción que ya habíamos visto.
donde el interior de la célula tiene una polaridad negativa, el exterior positiva. Eso es en principio, para empezar a entender esto, se abren canales iónicos para que entren o salgan iones y de esa manera se despolariza la membrana de la célula para emitir una señal eléctrica. Habíamos visto también que el potencial de acción tiene un gráfico muy particular, ¿verdad? Muy reconocible. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un potencial de membrana de reposo de menos 70 milivoltios, que esto puede ser también, ¿verdad? Habíamos visto que era menos 90 milivoltios. Esto también está en el rango, está entre 70 y 90. Acá tenemos la abertura de los canales de sodio, la célula, la membrana celular. Acá se despolariza, se va invirtiendo la polaridad en el interior de la célula, llega a un pico que es aproximadamente entre más 30 a más 35 milivoltios, como habíamos visto. Luego se cierran los canales de sodio, se abren los canales de potasio y se tiende a la negatividad hacia el interior de la célula y entonces el voltaje, ahí entramos en la fase de repolarización. Este era el gráfico que habíamos visto, ¿verdad? Tiempo versus potencial de membrana. También hablamos de que en las neuronas, por ejemplo, la membrana celular de las neuronas, la despolarización de la membrana ocurre de manera diferente en las neuronas que están mielinizadas y en las que no están mielinizadas. La velocidad de transmisión es diferente. Por ejemplo, la conducción continua ocurre en los axones que no están mielinizados. Entonces acá la propagación del impulso es más lento. En el caso de la conducción saltatoria, como vemos acá, de nódulo de Rampier a nódulo de Rampier en el axón de una neurona X, la velocidad de conducción es bastante grande, cientos metros por segundo.